Aurora Vergara es nuestra ministra de Educación. La señora ministra lanza una propuesta de reforma revolucionaria para la educación en Colombia con el propósito de que más colombianos tengan acceso a la educación. Ella se encuentra en Medellín y pues hemos querido hoy dedicarle nuestra línea abierta para escuchar comentarios y reafirmar la importancia del futuro de la educación en nuestro país. Ministra, gracias por estar con nosotros y es un placer acompañarla. Buenos días. Apreciado Julio, a toda la mesa de trabajo, es un honor saludarles en esta mañana. Muchas gracias por este espacio de deliberación. Desde muy temprano en Amanecer W los estoy escuchando con este tema del día que es tan importante para el futuro de nuestro país. Señora ministra, yo creo que Gustavo Petro ya era presidente electo y yo le pregunté, presidente, ¿usted quisiera que Colombia se pareciera a qué país? Y él dijo, a mí me gustaría que Colombia se pareciera a Corea del Sur. Y explicó muchas cosas, pero me llamó la atención el tema de la educación. Y con el tiempo he seguido buscando datos de la educación de Corea del Sur. Y resulta que el secreto de Corea del Sur es que le pagan muy bien, pero muy bien a sus profesores de colegio y de universidad, para que se queden allá y para que multipliquen su sabiduría. ¿Usted coincide que esa clave de Corea del Sur podría ayudar a mejorar el nivel de educación en Colombia, y es que los profesores se queden en Colombia, los mejores alumnos como profesores, pero que hay que pagarles más? El señor presidente ha planteado estas reflexiones en los múltiples espacios de deliberación. Creo que estamos haciendo unos ajustes aquí, Julio, de conexión, porque estoy teniendo un poco de dificultades para escucharlos. Entonces, continúo con la línea de reflexión. El señor presidente ha planteado la importancia que tiene este caso para el país y en muchos escenarios de deliberación los ha integrado. Ahora es fundamental también considerar que está en la mesa de trabajo varias consideraciones sobre el futuro de la educación en Colombia y por qué la educación de calidad y la educación de pertinencia es fundamental para trazar una nueva ruta para la educación en el país. La primera tiene que ver con la educación inicial. Quisiera empezar por allí para garantizar que tenemos una visión panorámica desde la primera infancia hasta la educación superior. En el Plan Nacional de Desarrollo establecimos que vamos a transformar el preescolar para garantizar que los más chiquitos y las más chiquitas de la sociedad tengan mejores oportunidades de acceso al sistema. Entonces ahí tenemos una clave importante de transformación del sistema. Otra clave pasa por garantizar que la educación media se refuerce y que tenga una articulación adecuada con el sistema de educación superior. Y luego en superior garantizar que la educación sea un derecho para que todos los jóvenes que están buscando oportunidades en el país puedan encontrarlas, incluso en las regiones que históricamente han tenido menos privilegios. Eso pasa por garantizar que los profesores tengan mejores condiciones. En muchos lugares los maestros y las maestras no tienen las condiciones adecuadas para vivir y eso lo deliberamos por más de 40 días con FECODE. Ya le presentamos al país un resultado de esa deliberación inicial y continuaremos con ese ejercicio. Ese eje de dignificación docente también tiene la particularidad que debemos garantizar que formamos a más de 25.000 docentes que requieren otras oportunidades en maestrías y doctorados y la adición presupuestal que tenemos nos habilita para garantizar que abrimos esa ruta de formación. Y eso es esencial, además, Julio, del salario de los maestros. Es esencial que tengan mejor formación, porque esta generación exige y demanda otras maneras de aprender y además están viviendo en el futuro. Va a ser fundamental que los maestros y maestras puedan conectar el conocimiento de la crisis climática con la inteligencia artificial, que puedan resolver dilemas locales de la contaminación de mercurio de los ríos, pero que también puedan atender los retos de salud mental de los niños y las niñas y los retos de violencias basadas en género, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una oportunidad importante de potenciar la labor de los docentes, formándoles en unas herramientas de vanguardia y abriéndoles una ruta para tener un rol de cambio en el país. También fundamental
Estamos avanzando con esta apuesta de educación superior. Lanzamos en Buenaventura Universidad en tu Territorio, que es una estrategia para potenciar la educación de calidad y pertinencia para que más de 500.000 jóvenes puedan ingresar al sector. Y eso va a significar un reto muy grande para todas las instituciones de educación superior, para garantizar que desde el departamento del Chocó, la Guajira, en la Amazonía, en todas las regiones que más necesitan oportunidades, cuenten con una oportunidad de acceso al sistema. Señora ministra, usted pues es altamente calificada y su trabajo es eminentemente técnico, pero para que una reforma pase se necesitan unas ayudas que usted no maneja, que es ese ajedrez político que se surte en el Congreso. Naturalmente usted tiene un ministro de la política que le va a ayudar seguramente, estoy convencido. Pero ministra, ¿no le preocupa que el gobierno insista en promover reformas tan importantes simultáneamente? Va a ser un trabajo del ministro Velasco y lo hemos estado deliberando en el gabinete. Es fundamental la apuesta que yo, o la visión que tengo, Julio, en este caso, es que la educación es una preocupación fundamental para todo el país, es una preocupación fundamental para todos los partidos. La visión que quisiera que pudiéramos tener en este momento es la de las madres de familia que están esperando una oportunidad para que desde sus hijos más pequeños hasta los adolescentes y los jóvenes tengan una oportunidad de educación. Estamos poniendo en este caso en las manos del Congreso la oportunidad que podamos garantizar que nos podamos reconciliar como país, que podamos transformar las oportunidades educativas. Así que el anhelo, más que una preocupación, el anhelo que tengo es que podamos hacer de la educación una fuerza transformadora y que esta reforma nos pueda poner en función de la reflexión de cómo pueden cambiar las historias de millones de seres humanos en el país si logramos garantizar que una reforma como esta y las que vienen, porque garantizar que los estudiantes de preescolar estén en el sistema también va a requerir unas reformas legales y constitucionales que presentaremos en el futuro. Por ahora me quiero concentrar en eso, en poner en las manos de nuestros congresistas el futuro de la educación superior y garantizar que todo el mundo va a priorizar lo que es más importante para todos los jóvenes del país. Esto último que usted señala, ministra, es muy importante porque hablar de reformar sobre todo la educación básica primaria o la educación media implica una modificación a la Constitución si quiere que el ministerio sea el órgano rector de este tipo de formación que hoy día por descentralización está en cabeza de las secretarías de educación, ya sean departamentales o municipales. ¿Eso cuándo se piensa hacer? Porque finalmente es muy bueno, sí, hablar de las universidades, pero es que antes de la universidad está el colegio y tenemos grandes falencias en infraestructura, en profesores, en capacidad de recibir a los estudiantes en grandes ciudades, pero también en poder acoger a los estudiantes en colegios que estén más cerca cuando estamos hablando de las zonas más apartadas. Y eso, por el momento, se sale de sus manos. ¿Para cuándo ese cambio? Bueno, Juan Pablo, ahí deben tener en cuenta que nuestra brújula es el Plan Nacional de Desarrollo y ya está contemplado allí. Eso quiere decir que como en cualquier proceso que esté organizado en un gobierno, debe existir una secuencia de reformas. Entonces, en este momento estamos priorizando la reforma a la Ley 30 de 1992, de acuerdo al orden que tenemos de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Nuestros equipos se preparan, así como lanzamos el programa de aumento de cobertura la semana pasada, que era urgente para garantizar que el semestre empieza en las mejores condiciones en todo el sistema y que ya quedó como una misión que se le presenta al país, como una oportunidad que se abre para millones de seres humanos. Ahora pasamos a esta reforma y en cuanto surtamos este proceso, continuaremos con cada una de las promesas que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Es fundamental reconocer que el hecho que en este momento estamos avanzando con esta tarea de educación superior no quiere decir que estemos quitándole ni prioridad ni importancia a la primera infancia. Todo lo contrario, está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Nuestros equipos del Viceministerio de Preescolar Básica y Media, en alianza con el ICBF, están trabajando
en garantizar que tenemos todo lo que necesitamos, tanto legal como políticamente como financieramente, para garantizar que están en las mejores condiciones posibles. Ejemplos de esto están, por ejemplo, nuestros modelos de infraestructura para empezar a pensar qué significa la nueva versión de las escuelas en las ciudades y en las zonas rurales que tenga ese preescolar de 3 años. Todas esas deliberaciones hacen parte del trabajo que estamos haciendo y esperamos que el país las pueda conocer en el orden de la secuencia que tenemos como gobierno nacional. Todos estamos de acuerdo en la importancia de la educación y el mejoramiento de los profesores para que se dé lo que Julio llamaba al principio la estabilidad y la permanencia de los mismos. Pero no hemos podido resolver el tema de la evaluación de los maestros. Ahora que estamos todos tan contentos con la ministra de Educación por su capacidad y su estilo de manejar el ministerio, lograremos un mecanismo de evaluación para que ese propósito de mejorar la calidad de la educación en Colombia se pueda perfeccionar. Este es un tema que ha suscitado muchísimo debate y les agradezco la pregunta porque sobre esto necesitamos un panel específico para poder abordar cuáles son los mecanismos de evaluación y cuáles son los los diferentes aspectos que debemos considerar. Aquí tenemos una oportunidad como país de garantizar que establecemos una nueva ruta de calidad. Sobre esto no hemos establecido acuerdos y este va a ser un ejercicio fundamental de los próximos meses en cuanto terminemos la reforma a la Ley 30. Yo esperaría muchos espacios de debate con las maestras y los maestros alrededor del país. Este ha sido un aspecto que en las mesas de concertación ha generado intensas deliberaciones y lo que quisiera cuando llegue ese momento, como lo hemos hecho con la Ley 30, que podamos ver los ejemplos internacionales que nos demuestran el rol que tiene la evaluación de los docentes en el sistema, la manera como eso puede impactar la formación desde las personas, desde los niños más pequeños hasta el cierre de su proceso de formación. Aquí yo quisiera plantearles una visión que tenemos importante y es que en algunas zonas del país, con las decisiones que estamos tomando, debemos hacer una apuesta por garantizar que haya analfabetismo cero, 100% de tasa de cobertura, y eso va a necesitar que una reflexión muy profunda con todo el profesorado colombiano. Sí. Sé que eso va a significar unos encuentros bastante complejos porque históricamente ha sido un tema álgido de deliberación en el país, pero no estamos todavía allí. Yo espero ese momento cuando la reforma de la Ley 30 nos permita concentrarnos en ese aspecto de los pliegos de peticiones y de la deliberación de los docentes, porque es fundamental que establezcamos un acuerdo de país sobre la evaluación de los maestros y las maestras. Señora ministra, pero históricamente la relación de los gobiernos con FECODE ha sido muy tensa y hay quienes sostienen que FECODE ha sido más un obstáculo que un aliado para modernizar el sistema de educación, para mejorar los estándares de calidad. ¿Cómo se va a manejar ese tema con FECODE? Hemos estado trabajando desde que empezamos el gobierno con FECODE, recibiendo el pliego de peticiones. Acabamos de terminar las deliberaciones, firmamos el acuerdo que tiene creo que un poco más de 50 peticiones de parte de FECODE. La manera en que estamos abordando nuestras deliberaciones, que aquí tenemos una responsabilidad histórica y es garantizar una formación de calidad en todos los territorios del país. A medida que avancemos en los cumplimientos, hay algunos compromisos del pliego que se vencen en los próximos 30 días. Nos van a permitir encontrar unas salidas más pertinentes a los disensos y una salida más pertinente a los puntos que históricamente no se han podido consensuar. Hemos tenido una relación de deliberación constructiva, muy profunda, hasta muy altas horas de la noche. Los equipos del Viceministerio de Básica han estado trabajando con FECODE en los últimos meses. Yo estuve en la jornada de firma de los últimos días, escuchando sus preocupaciones. Hemos lanzado una estrategia que llamamos Poder Pedagógico
para también poner en las manos del profesorado colombiano una apuesta que nos permita garantizar que la educación en todo el país se puede transformar. Las maestras y los maestros son agentes de cambio, y en las mesas de trabajo lo que estamos poniendo es la importancia que podamos encontrar ese punto que nos permita garantizar que nuestras deliberaciones avanzan el sistema de educación en su integralidad y en su complejidad. Ministra Aurora Vergara, de corazón que sea lo mejor para el país y sobre todo para la educación de nuestros jóvenes, este paso que se está dando por parte del gobierno que usted representa como ministra de Educación, la reforma que será presentada a los colombianos y al Congreso el próximo 20 de julio. Muchas gracias por estar con nosotros en la W. A ustedes, muchas gracias, les deseo un excelente día. Estaremos ahora empezando nuestra jornada acá en la Universidad de Antioquia. Al mediodía me iré al departamento del Chocó para hacerle frente a la situación que están enfrentando los niños y las niñas que están impactados por la situación que se está presentando en territorio, y deliberaremos también con la mesa del paro cívico del Chocó para avanzar en el cumplimiento de esos acuerdos y garantizar que esta apuesta de educación de calidad y pertinencia sea una realidad en todos los territorios del país. Les deseo un gran día. Un abrazo y gracias.